La eutanasia o la humanización de la muerte. Quiero abordar este tema desde 3 puntos de vista. El primero, que tiene una importancia fundamental: la influencia de la religión. El segundo, la necesaria legislación que debe existir sobre el tema. El tercero, la eutanasia y sus perspectivas en el mundo actual. Para entrar en ambiente, voy con una anécdota que cuenta Eduardo Galeano en su libro Los hijos de los días, que es su último libro. Galeano dice que en una procesión en algún país de América Latina iba un hombre representando a Jesucristo, que a ese hombre lo golpeaban unos supuestos soldados romanos que le daban de latigazos sin cesar, con sevicia. Que un pequeño niño, cuando vio este drama, esta barbarie, le gritó al hombre que hacía de Jesucristo: defiéndete, defiéndete. Las palabras del niño constituyen sin duda alguna un reclamo. En el siglo XXI, siglo en el que deben imperar los derechos humanos a cabalidad, a plenitud y debidamente normados, no cabe enseñar la otra mejilla. No cabe seguir el ejemplo masoquista del Jesús de la cruz. No cabe tampoco permitir el accionar del sadismo a nombre de la religión. Hay que rescatar al Cristo del Evangelio, al Cristo del Sermón de la Montaña, al Cristo enamorado de la María de Magdala, al Cristo que resucita a Lázaro, al Cristo que multiplica el pan y que multiplica el vino. No queremos, no tenemos por qué entregarnos al Cristo de la muerte, de la sangre, de la violencia, que todo eso lo soporta pasivamente. Hace un tiempo yo recordaba un hecho interesante en otra presentación. Las lesbianas de Brasil pidieron que se quite, que se retire de los juzgados la imagen del crucificado, porque representaba una imagen de dolor, de sacrificio innecesario, de violencia, de muerte, aunque la intención sea representar la mayor injusticia de la historia de la humanidad desde el punto de vista religioso. Las lesbianas consiguieron lo que buscaban. Se han retirado los Jesucristos. Creo que tras este hecho existe un acto de racionalidad, porque el Estado tiene que ser laico. Laico significa que no puede tomar partido por ninguna iglesia, religión o doctrina. Esta introducción me sirve para afirmar que la religión ha metido a baldes en la cabeza de los seres humanos una serie de creencias, una serie de dogmas que sin duda alguna nos impiden pensar, renovarnos, analizar nuevos hechos. Pero no solamente la religión católica. He leído recientemente una posición retrógrada del judaísmo.
el judaísmo defiende la agonía, defiende la vida artificial. Porque dice que mientras se pueda defender el cuerpo, mantenerlo con vida, hay que perseverar en todo momento. Incluso en el Talmud, que es un cuerpo ético legal, se afirma que el día sábado, día destinado a Dios, día sagrado, se afirma que incluso ese día se puede obviar la disposición si es que de lo que se trata es de salvar el alma, cuerpo, en homenaje al dueño de la vida, o sea, en homenaje a Dios. No comparto. Es un absurdo. El Talmud fue escrito en el siglo VIII. En el siglo XXI, su vigencia tiene que ser restringida, eliminada. ¿Por qué? Ha caducado. Desde este punto de vista, es obvio que la religión, en sus distintas manifestaciones, ha impedido que se haga la reforma del ánimo, la reforma de la mentalidad, la reforma del clima psicológico que nos permita aliviar los dolores de la agonía, los dolores de la muerte. Porque se cree, en general, que en tanto se alivia ese dolor, que en tanto se busca una muerte digna, se está cometiendo un asesinato, se está usurpando el puesto que le corresponde a Dios. Grave. Es absurdo que nosotros digamos, yo tengo un cuerpo. Eso es absurdo. Nosotros somos el cuerpo. El cuerpo es la vida y el cuerpo es la muerte. Nos corresponde a cada uno dar una respuesta con nuestra vida, con nuestro cuerpo, ante la proximidad de la muerte. En algunos países, en materia legislativa, se ha dado pasos importantes. Uno de estos es Argentina. El gobierno de Cristina de Kirchner ha acabado de aprobar una ley que precisamente se llama de muerte digna. Esta normativa reforma una ley que ya existía, ley denominada derechos del paciente. Qué importante expresión, derechos del paciente. Aquí, en nuestros países, donde hablamos de derechos de la naturaleza, derechos de los árboles, derechos del agua, derechos de los animales, derechos de las gallinas, derechos de los peces, no se habla de los derechos del paciente. Pues a los derechos del paciente se le ha impuesto una reforma. Hace 3 meses aproximadamente, la Cámara de Diputados argentina aprobó esa reforma. Hace muy pocos días, el Senado de la República aprobó por unanimidad y con gran emotividad un pedido que era de la sociedad civil, que era de enfermos, que era de familiares de esos enfermos terminales que no tienen por qué convertirse en Cristos inútiles. La reforma que se incluye aborda básicamente 3 aspectos. El primero, se respeta la autonomía de la persona. Es la persona la que tiene el derecho absoluto de decidir sobre qué se hará en un tratamiento final con su cuerpo. ¿Qué terapia se aplicará y qué terapia no se aplicará? Esto es para mí lo fundamental. Si la persona decide, segundo punto, tiene que facilitarse la expresión de esa persona. En la normatividad aprobada
el hombre que está en ejercicio cabal de sus facultades puede ir a una notaría, que en Argentina se llama escribanía, a dar las directrices de cómo se le ha de tratar clínicamente ante una enfermedad terminal. Si el paciente no hubiera hecho eso y se encuentra en el tratamiento en estado de discapacidad, de limitación física o psicológica, es obvio que les corresponde a sus familiares más cercanos, a sus consanguíneos, dar esa respuesta, firmar esa decisión. Porque no es pues una decisión cualquiera. Sufre el paciente, sufre la familia. Y la familia además gasta hasta los recursos económicos que no tiene. El tercer punto clave para mí de la normatividad aprobada es que protege al médico que intervenga en estas decisiones, en estos casos. No solo lo protege, sino que, en cierta forma, le incentiva, le estimula para que cumpla con su responsabilidad, para que no se deje absorber por el dogma del Jesucristo agónico, sino por la esperanza del Jesucristo que habla de solidaridad, de amor, de enamoramiento, de libertad. La eutanasia es, en cierta forma, en bastante forma, un signo de libertad. Eutanasia significa un buen morir, la alternativa, la continuidad del buen vivir. Hay dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. La activa se produce cuando el médico al paciente le inyecta un medicamento que le alivie el dolor, pero por efecto doble, así se llama técnicamente, le causa además la muerte. La eutanasia pasiva implica el no darle, por ejemplo, alimentación a ese enfermo. Esa omisión implica a su turno que se le está provocando esa muerte. No es fácil esto ni para los familiares ni para los médicos. Por eso los expertos en bioética, gente de inmensa honestidad, de fina sensibilidad, de gran talento, afirman que los médicos tienen que especializarse para tratar estos casos. Thanatos quiere decir muerte. Tanatología quiere decir especializarse ante la muerte. Creen que esta rama tiene que estudiarse y que sería una rama que se desprende, que se especializa aún más de la anestesiología para así tratar de forma especializada, personalizada, los casos de pacientes terminales. El desafío es grande. Es religioso, no podemos negarlo. Es legal, no podemos negarlo. Es de mentalidades, hay que admitirlo. Creo que es necesario despecadizar la eutanasia a toda costa, aunque se enojen esas mentes, esos cerebros que son tan chiquitos, pero son tan chiquitos que dentro de ellos no cabe ni una duda.